Distortus Rex es peligroso o solo es un mito? Hola, yo soy GTV y hoy desenmascaremos los oscuros secretos del Distortus Rex. Quédate hasta el final para descubrir los secretos más aterradores de aquel híbrido mutante que no tuvo que existir. Su creación depende de cómo lo miremos, pero en realidad era el intento fallido de solo que mutó, consiguiendo manos más grandes, como hemos visto, patas, un tamaño descomunal y una cabeza deformada. También sabemos que tiene la inteligencia de un velociraptor de Jurassic World, como Blue o Charlie o Delta, pero los instintos de caza de los velociraptores de Jurassic Park 3. De esa manera en donde se roban los huevos de esos dinosaurios. Una vez que ya sabemos sus características principales, vamos a desenmascarar su primer oscuro secreto. ¿Por qué un caramelo Snickers ha hecho que liberen al Distortus Rex? Bueno, esto depende por varias cosas. Para empezar, ¿por qué un Snicker entraría a una fábrica si está contaminado con saliva humana y etcétera de cosas? Y aparte con algo innatural como sería el dulce que hay adentro, o creo que chocolate, no sé. Por eso de seguro ha contaminado y haciendo que se reinicie todo el sistema. Si vemos los VHS nos damos cuenta que de terror analógico de aquel dinosaurio que existe en YouTube, nos damos cuenta que el sistema se ha reiniciado por aquel Snicker que fue el principal contaminante que hizo que el sistema se reinicie. ¿Entendido? Ya. En la isla San Huberto sabemos que Ingen había hecho experimentos con dinosaurios, pero no solo crearon al Distortus Rex, también crearon a los Mutadons, unos velociraptores voladores que, como hemos visto en la película, acabaron con los únicos velociraptores que aparecieron. El Distortus Rex tiene otro oscuro secreto. Es un buen cazador. Uno tan bueno que nadie lo puede destruir. Otra de sus características principales es que su columna no está mutada, es la de un tiranosaurio normal. Pero eso es bien raro. Se supone que una criatura mutada tendría todo el cuerpo mutado. Por ejemplo, Jurassic Park nos da la respuesta, porque los dinosaurios son ranas mutadas y están bien raras, convertidas en dinosaurios rarísimos. Entonces ese es uno de los secretos que nadie sabrá del Distortus Rex. Otra cosa que pasa con el Distortus Rex es que no se sabe si ese es su tamaño real. Aún no se sabe si aún no ha terminado su etapa de desarrollo. Porque yo, al menos, creo que puede llegar a medir más que los 13 metros oficiales que dicen de aquel dinosaurio mutado. Como sabemos, Ingen no solo estaba haciendo el Distortus Rex, sino también estaba haciendo el Mutadon de 2 cabezas o el Mutadon. En los trailers nos da a entender que aquel Mutadon de 2 cabezas era un Velociraptor
Pero el Distortus Rex nos sigue sorprendiendo al saber que esa zona en donde estaban los protagonistas era su hábitat natural. O sea, en donde él vivía era en esa zona. Porque, o si no, ¿cómo estaría ahí y no estaría, no sé, en el bosque? Ya lo hubiéramos visto por tremendo tamaño, ¿no? Al menos que se pueda camuflar como los carnotauros de Isla Sorna. Con tremendo tamaño se nos da a entender que ese era su hábitat natural, o que, igual que los carnotauros de la Isla Sorna, se podían camuflar. De ahí, no se sabe si hay más de un Distortus Rex. Podría ser que hayan 2 o 3. O como los dinosaurios, solo 1. O puede ser que haya 4 como los velociraptores de Jurassic World. Se sabe que había acabado con todo el laboratorio. O sea, había comido a todos los científicos de Ingel, y por eso al final vemos aquel laboratorio abandonado y musgoso. De ahí, el Distortus Rex era una especie invasora o un hábitat natural. Esto se nos da a entender por la ciencia. Un ecosistema es una zona en donde animales tienen conjuntos entre sí. Por ejemplo, en ejemplo de dinosaurios puede haber estegosaurio, tiranosaurios, triceratops, brachiosaurios y espinosaurios, y en el agua, plesiosaurios. O también puede haber, en vez de estegosaurios, parasaurolopus. Pero para que un hábitat funcione necesita una cadena alimenticia. Por ejemplo, el velociraptor se come al triceratops, o el triceratops se come a las plantas prehistóricas. Una cadena alimenticia es la cadena indestructible de los animales, que da de energía a energía animal. Por ejemplo, el triceratops come plantas y el velociraptor va a comer al triceratops. Y el velociraptor es comido por el espinosaurio, y el espinosaurio es comido por el tiranosaurio, y de ahí el tiranosaurio muere, haciendo que los descomponedores hagan su trabajo y devuelvan los nutrientes al suelo. Eso es una cadena alimenticia. Pero hay un problema. Si se introduce una especie invasora, por ejemplo, en el hábitat o ecosistema del triceratops, velociraptor, espinosaurio y tiranosaurios, si se introduce, no sé, un baryonyx, podría matar a todos los triceratops o a todos los velociraptores, y ya de ahí los otros dinosaurios ya no tienen otra forma de comer. Por ejemplo, si se añade un estegosaurio, mataría todas las plantas, haciendo que los triceratops no pudieran comer, haciendo que mueran. Y de ahí los demás, que serían el velociraptor, el espinosaurio y el tiranosaurio rex, morirían también porque no tienen alimento de los triceratops, porque ya se extinguieron. Por eso puede ser que el Distortus rex sea una especie invasora. La especie invasora es una especie que puede, como hemos hablado en el ejemplo, una especie invasora es una especie que puede acabar con una especie
completa. Y de ahí las otras especies no tienen alimento para continuar la cadena alimenticia. Por eso es que yo creo que el Distortus rex es un dinosaurio que no pertenece a un ecosistema normal. Es una especie invasora, introducida por los científicos locos de aquel sitio abandonado. ¿Qué tal les ha parecido este documental? Recuerden lo que hemos explicado en la cadena alimenticia. Aprendan a cuidar a los animales y sobre todo, no jueguen a ser Dios. Un problema que no hemos hablado en este video, pero que les explico rápido. Ellos, los científicos, han jugado a ser Dios por intentar hacer o devolver una criatura extinta a la realidad. Gracias por ver esta reflexión. Y, como ya les he dicho, no jueguen a ser Dios. Puede salir muy mal, como pasó en Jurassic World Renace. Bueno, yo me despido, soy GTV y nos vemos hasta el próximo video. ¡Chao!